es María Eugenia Guido, soy la responsable de la comunicación institucional del INIBIOMA, que es uno de los institutos que conforman el CCT CONICET Patagonia Norte. El 3 de mayo, junto con los institutos que conforman el CONICET Patagonia Norte y en coincidencia con el aniversario de nuestra ciudad, estrenamos la serie de micros audiovisuales ¿Sabías qué? Ciencia en la Patagonia Andina. El objetivo de este proyecto es revelar curiosidades, novedades e información de interés general y de importancia regional, presentarlos en un formato audiovisual breve y relatado por científicos y científicas que trabajan en distintas disciplinas como lingüística, antropología, paleontología, biología, etc. Este primer envío de 12 micros audiovisuales fueron grabados durante el año 2019 en Bariloche. Están destinados a toda la comunidad y en particular a la comunidad educativa. Esperamos que los disfruten mucho. ¿Sabías que los humedales de la Patagonia pueden colaborar en la lucha contra el cambio climático? ¿Sabías que? En la Patagonia existen diferentes tipos de ecosistemas que se desarrollan a lo largo de un gradiente de precipitación. Por ejemplo, al oeste, cerca de la cordillera, donde hay más agua, pueden desarrollarse los bosques nativos. En la región este, en la zona más árida, se pueden desarrollar ecosistemas de tipo estepa, árida y semiárida. En el medio de todos estos ecosistemas se pueden desarrollar ambientes de humedal que tienen características particulares por encontrarse en el fondo del paisaje, es decir, actúan como si fuesen una palangana que reúnen el agua que está en la región. Los seres vivos necesitan de oxígeno para vivir, con lo cual las plantas, por ejemplo, tienen adaptaciones para acumular oxígeno en las raíces, o bien los microorganismos pueden adquirir estrategias, por ejemplo, algunos microorganismos pueden vivir en ausencia de oxígeno y a eso se los llama anaeróbicos. Los microorganismos anaeróbicos se desarrollan en humedales que tienen exceso de agua en el suelo y entonces trabajan a una tasa mucho más lenta que los microorganismos que trabajan con oxígeno. De esa manera, toda la vegetación que crece arriba del suelo de los humedales se descompone de una forma muy lenta, con lo cual comienza a acumularse en el perfil del suelo. Y lo más importante, tienen ricos contenidos de materia orgánica, es decir, de carbono. Esa es la clave por la cual los humedales de la Patagonia colaboran en la lucha contra el cambio climático, porque en lugar de emitir el dióxido de carbono a la atmósfera, lo mantienen secuestrado, almacenado durante mucho tiempo. Además de la capacidad para secuestrar carbono, existen otros tipos de servicios ecosistémicos que los humedales patagónicos pueden ofrecer a la sociedad, con lo cual, en función del contexto donde ellos se encuentren, nosotros tenemos que intentar conservarlos y preservarlos de la mejor manera. Buenas tardes, yo soy Esteban Balseiro, soy director del INIBIOMA, que es un instituto de investigaciones de la Universidad y el CONICET, la Universidad del Comahue, y que hace ya varios años venimos haciendo algunas actividades para público general, como son las charlas que llevamos a cabo todos los años, el INIBIOMA abierto, el INIBIOMA va a la escuela. Hemos hecho, y a partir de estas iniciativas desde el INIBIOMA se comenzó a hacer una serie de cortos, pequeños videos que para mostrar al público algunas cuestiones interesantes de la ciencia, a lo cual se han sumado el resto de los institutos que CONICET tiene en Bariloche, como el IPATEC, que es un instituto de tecnología, el IDIPCA, que es un instituto de ciencias sociales, un instituto que hay en el INTA que se denomina IFAB, es decir, son diferentes institutos y se han sumado a esta iniciativa y hemos hecho una serie de cortos para mostrar algunas curiosidades, y estos cortos se denominan ¿Sabías qué? Y cada uno en un par de minutos explica alguna curiosidad de la ciencia o para público general, en un lenguaje para público general. ¿Sabías que el abejorro más grande del mundo vive acá en la Patagonia, pero que lamentablemente está en peligro de extinción? ¿Sabías que? Los abejorros, junto con otros animales, son un grupo al que nosotros llamamos polinizadores porque llevan el polen de una flor a la otra y así permiten que las flores y las plantas se reproduzcan.
Nosotros consumimos los frutos y las semillas de las plantas y por eso estos polinizadores son clave en el mantenimiento tanto de la alimentación humana como de la flora nativa. Hay un montón de causas por las cuales en todas partes del mundo hay muchos polinizadores que están desapareciendo. Acá en la Patagonia, con este abejorro que es precioso, es un abejorro naranja, el más grande del mundo, creemos que la causa de la declinación de sus poblaciones se debe a la introducción de especies exóticas. Al darnos cuenta que los polinizadores son tan importantes, en lugar de preservar los ambientes donde pueden los nativos desarrollarse, se fueron criando de forma comercial, principalmente en Europa, y exportados a distintas partes del mundo. Estos abejorros, que son primos del abejorro nativo de acá de Patagonia, fueron enviados a Chile para polinizar tomates en invernaderos, pero se escaparon, se lograron establecer y empezaron a reproducirse. Algunos años después, obviamente, cruzaron los Andes y hoy en día es el abejorro más importante en la Patagonia. El problema es que las especies invasoras van eliminando a las especies nativas. Esto, por un lado, trae la consecuencia que la diversidad de los polinizadores decae y esa diversidad es la que asegura la buena salud de los ambientes nativos. Y por otro lado, estas especies invasoras han logrado abundancias que son extremadamente altas para los ambientes donde viven, entonces la polinización, como cualquiera de los recursos, el agua es muy importante, pero si uno inunda una planta se muere. La polinización es muy importante, pero si uno pone muchísimos abejorros, terminan dañando las flores y no se producen ni las flores, ni los frutos, ni las semillas. Soy Jimena Fernández, veterinaria, becaria postdoctoral de CONICET. Trabajo en el Instituto Forestal Agropecuario Bariloche, Instituto de Doble Dependencia INTA-CONICET. Pertenezco al grupo de reproducción y genética en el área de producción animal y desde este área se trabaja desde distintas disciplinas como la genética, la reproducción, la sanidad, la nutrición, el bienestar animal y la tecnología de los productos para mejorar principalmente la producción ovina y caprina de la región. Los invito a ver un video que se realizó en el marco de los 10 años del Centro Científico Tecnológico de Patagonia Norte de CONICET sobre la producción ovina de la región. ¿Sabías que el mejoramiento genético permite obtener lana de mejor calidad? ¿Sabías que? En Patagonia, principalmente en la estepa, la producción ovina se desarrolla con una raza que es el merino, que produce lana de muy buena calidad. La lana tiene otras características como ser aislante térmico y también es biodegradable, entonces tiene un montón de usos, además de utilizarlos para abrigos. A través del mejoramiento genético nosotros podemos seleccionar animales de mejor calidad y producir ese producto, que en este caso es lana, pero puede ser leche o carne, de una mejor calidad. Estudiando cuándo y cómo se reproducen esos animales, en el campo se toman muchas decisiones que ayudan a que esos animales expresen un mayor potencial genético. En la Patagonia las ovejas se reproducen en otoño y tienen sus crías en primavera, que es cuando hay mayor disponibilidad de forraje y esas ovejas tienen mayor alimentación para poder criar a sus corderos. Una de las prácticas que se hace, y es la que se ha desarrollado y comprobado que tiene muchos resultados, es la esquila antes de que esos animales tengan sus crías. Esto tiene distintos beneficios. Por ejemplo, la oveja tiene una lana de mejor calidad, es mucho más resistente y mucho más limpia por la época del año. Además, esa oveja se le sacan aproximadamente 4 kilos de lana y eso es lo que hace que la oveja tenga más frío y consuma más alimento. Y eso se traduce en una mayor producción de leche para cuando nazca ese cordero. Además, en ese momento, que es la esquila, se vacunan a esas ovejas. El vacunar esas ovejas tiene dos propósitos: inmunizar a las madres, o sea, darle defensa a las madres por cualquier lastimadura que se produzca durante el corte de la lana, que es lo mismo que nos puede pasar a nosotros cuando nos cortamos el pelo, o transferir esa defensa a los corderos. Entonces esos corderos van a nacer fuertes y sanos.
hace en casa es que si alguien no sabe que tiene coronavirus y va rondeando para comprar o algo así, vos te quedás en casa y no entra nadie que tenga una infección capaz. El coronavirus es una enfermedad muy contagiosa y hay que cuidarse mucho. Cuando mi mamá vuelve de comprar, y Mati también, se sacan las zapatillas, después entran, pero no los podemos tocar, ni abrazar, ni darles un besito. Y ellos se van a cambiar a otra ropa y después se pone a lavar la ropa y se desinfecta todo. ¿O no, Ninu? Ya pronto nos vamos a ver, ¿o no, Ninu? Bueno, eso fue todo por hoy. Estamos muy contentas. ¡Chao! Buenos días, mi nombre es Mariana Pueta, soy bióloga y soy investigadora en el INIBIOMA y docente en la Universidad Nacional del Comahue. Dentro del INIBIOMA trabajo en el laboratorio de ecología, biología evolutiva y comportamiento de herpetozoos. Por lo tanto, en nuestro grupo de trabajo algunos trabajan con reptiles y otros trabajamos con anfibios. A mí particularmente me interesa el comportamiento y aprendizaje de renacuajos, y es por eso que este ciclo de videos de ciencia en la Patagonia Andina traje como pregunta si sabías que los renacuajos también pueden aprender. Porque en general los seres humanos como especie animal creemos que nosotros y algunas otras especies pueden aprender, es decir, actuar en base a una experiencia previa. Y sin embargo, todos los animales pueden aprender. Y en este video van a ver un estudio que hicimos con mi colega Gabriela Perotti con los renacuajos de la ranita de cuatro ojos, esta especie que se llama Pleurodema taul y que está tan bien distribuida en todo Bariloche y en el Parque Municipal Yao Yao. Esta ranita pone sus huevos en septiembre, octubre, entonces se puede escuchar en todas las ciudades ese silbidito de la época de reproducción. Nosotros este estudio que ustedes van a ver lo hicimos con esos renacuajos y demostramos que pueden aprender a reconocer olores nuevos que indican peligro, ¿sí? Peligro de ser depredado, de ser dañado. Espero haber sido clara, que se entienda lo que quería transmitir y ante cualquier duda se pueden comunicar a través de las redes con el INIBIOMA o en el canal de YouTube del CCT Patagonia Norte y bueno, será un placer, si se puede, contestar las preguntas que tengan sobre este experimento en particular o sobre el comportamiento animal en general. Muchas gracias a Ecos del Parque por este espacio y que tengan un muy buen día. ¿Sabías que los renacuajos también pueden aprender? ¿Sabías que? Nosotros en general conocemos que los humanos, los perros, los gatos pueden aprender a hacer cosas y aprender significa actuar en base a una experiencia previa. Los renacuajos viven en la zona de Bariloche en charcas que nosotros le llamamos mallines, que son bastante bajas, tienen mucha vegetación y en esos mallines viven estos renacuajos que son la fase larval de los sapos y de las ranas. Lo que nosotros hemos visto que los renacuajos, para poder evitar ser depredados por un insecto, para poder darse cuenta que hay miedo, tiene que oler, ¿sí? Tiene que oler distintas señales en el agua que le indican que hay depredadores cerca. Y lo que hacen es quedarse quietos. Entonces se quedan quietos y los insectos acuáticos no los pueden ubicar y no los van a intentar comer. Hay otros animalitos, por ejemplo hay un crustáceo muy pequeño, un invertebrado muy pequeño que vive en todas las charcas con los renacuajos. Ese invertebrado también es comido por los mismos insectos que comen renacuajos. Entonces estaría buenísimo que un renacuajo pueda advertir peligro cuando lastiman al crustáceo y no solo cuando lastiman a los renacuajos. Y lo que nosotros vimos es que un renacuajo puede aprender en algún momento de su vida, asocia esa señal de renacuajo lastimado con la señal, con el olor de crustáceo lastimado y después, más adelante en su vida, cuando hay crustáceo lastimado, ya se queda quieto. Eso es re ventajoso porque además de conocer instintivamente desde que sale del huevito, reconocer al renacuajo lastimado como advertencia de miedo, también tiene otras posibilidades que es, con un evento de aprendizaje, reconocer otras señales y poder actuar
para quedarse quieto y que los insectos no lo encuentren. Hola, soy Sonia Criquiño, soy bióloga, investigadora de CONICET, trabajo en el Instituto IPATEC y dentro de este en el Laboratorio de Ictiología y Acuicultura Experimental. En este laboratorio trabajamos en la fisiología de animales, principalmente en la fisiología de peces. Desde que empecé a estudiar biología, mi objetivo siempre de estudio fueron los peces y hace un par de años, cuando inicié mi beca postdoctoral, nos planteamos como objetivo empezar a trabajar o tratar de trabajar dentro de lo que es la acuicultura. Ahí fue donde nos planteamos buscar y evaluar la performance térmica de diferentes poblaciones de trucha arcoíris, tratando de encontrar o buscando si existía alguna población que estuviese adaptada al aumento de temperatura, que es uno de los rasgos del cambio climático. Encontramos esta adaptación y en base a eso nos pusimos a trabajar en tratar de hacer líneas mejoradas genéticamente. En el marco de todo esto surgió la idea de hacer este ciclo de charlas, ¿sabías qué? Un ciclo de charlas cortas de divulgación, la cual nos interesa muchísimo, ya que nos parece muy importante que la gente entienda o trate o sepa en qué cosas, a qué cosas nos dedicamos los biólogos. ¿Sabías que los peces se pueden adaptar al cambio climático? ¿Sabías que? Los peces son animales poiquilotermos y entonces no pueden regular por sí mismos la temperatura de su cuerpo, por lo cual dependen de la temperatura del medio ambiente para regular su metabolismo. Los rasgos del cambio climático son el aumento de temperatura y el aumento del dióxido de carbono atmosférico. Entonces, un aumento de temperatura va a cambiar y va a afectar el metabolismo de los peces. El metabolismo es la suma de los cambios químicos y biológicos que se producen adentro de las células vivas del pez. Nosotros fuimos a buscar un arroyo de aguas termales, el arroyo Balcheta, fuimos a buscar este lote de truchas arcoíris que hace 70 años que está establecida esta población y fuimos a analizar su performance térmica para evaluar así si estaban o no adaptados a las altas temperaturas. Comparamos distintos lotes, el lote de Balcheta con lotes de otros sitios, otros arroyos y lotes de criadero y encontramos efectivamente que la temperatura de preferencia y la temperatura de tolerancia del lote de Balcheta son mayores a la temperatura media normal que tiene esta especie. Esto es muy bueno a la hora de evaluar las cuestiones de acuicultura, ya que podríamos hacer una línea que esté adaptada a las altas temperaturas y así evitar problemas futuros con la cría de peces para consumo humano. Hola, ¿qué tal? Soy Ari Iglesias, soy paleontólogo del INIBIOMA CONICET. Mi especialidad es paleobotánica, pero siempre trabajamos en coordinación con varios de los paleontólogos que están radicados en Bariloche, en vertebrados, invertebrados y microfósiles. Participé en el ¿Sabías qué? Del INIBIOMA, me gustó mucho. Es un ciclo que demuestra un poco todas las temáticas que se realizan en ciencia en Bariloche, en la región, y me parece muy interesante porque revalora no solo la parte científica, sino también la importancia que tiene para la sociedad, y espero que les guste y puedan ver todo el ciclo. Adiós. ¿Sabías que hay fósiles marinos en la cumbre del Cerro Otto? ¿Sabías que? ¿Cómo puede ser que haya fósiles casi a 2.000 metros de altura, fósiles marinos, casi a 2.000 metros de altura? ¿Qué se les ocurre? Puede ser, puede haber varias hipótesis. Una, que el mar llegó hasta a ese lugar, hacia 2.000 metros, pero es imposible que
haya cantidad de agua en el mundo como para que el nivel del mar suba hasta ahí. La otra hipótesis podría ser de que en realidad lo que hoy es Bariloche y hay montañas, en vez de estar allá arriba, estaban allá abajo. Bariloche estaba a 200 metros de profundidad de un mar que era Pacífico, cuando la cordillera de los Andes no existía. Hoy vamos a la cumbre del Cerro Otto y varios cerros de la región de Bariloche y encontramos estos fósiles marinos. La prueba de que eso fue fondo marino la dan precisamente los fósiles. Hay cangrejos, caracoles, almejas que pueden encontrar y eso se explica estudiando los fósiles que hemos hallado. Sabemos que eran animales que vivieron en aguas frías del mar Pacífico, ¿sí? Así que la reconstrucción es que Bariloche en un momento estuvo por debajo del nivel del mar y la cordillera de los Andes luego, por millones de años después, eleva ese fondo marino hasta la cima de las montañas. Así y así. Sí. Hola, mi nombre es Carolina Soliani, soy bióloga, trabajo en el Instituto de Investigaciones Forestales y Agropecuarias de Bariloche, un instituto de doble pertenencia INTA-CONICET. Yo pertenezco al grupo de genética forestal de INTA Bariloche. Mi principal línea de investigación son los estudios genéticos poblacionales de especies forestales nativas de la Patagonia. En nuestro grupo empleamos marcadores moleculares para caracterizar las poblaciones de estos árboles con el intento de delinear estrategias para su conservación y su manejo sustentable. Nos interesa, por un lado, caracterizar cómo se modelaron estos paisajes luego de las últimas glaciaciones pleistocénicas, es decir, que nos interesa la variación histórica de estas poblaciones, pero también ahondamos un poco más en nuestros estudios en lo que tiene que ver con el estudio de los genes que le confieren cierto grado de adaptación a estas poblaciones al ambiente donde viven. Estos estudios nos van a permitir inferir cuáles serían las distintas estrategias de estas especies frente a los cambios climáticos esperados para el futuro. Me gustó mucho participar de los videos de ¿Sabías qué? Me parece una forma muy interesante de comunicar a la sociedad en general el trabajo que hacemos los investigadores, así que los invito a compartirlo. Estos videos fueron filmados en el marco del aniversario número 10 del Centro Científico Tecnológico del CONICET. ¿Sabías que en el ADN de los bosques quedaron los registros de las eras de hielo? ¿Sabías que? Estudiando el ADN de los árboles nativos de Patagonia, podemos inferir cuál fue el impacto del avance de los hielos durante las últimas glaciaciones, caracterizando las variantes de ADN. Cuando notamos que en un bosque existen muchas variantes de ADN, los caracterizamos como de alta diversidad genética. Esos son los bosques que históricamente resguardaron esa diversidad y hoy los consideramos prioritarios para su conservación. Además, a partir de los estudios del ADN, es posible inferir, estudiar cómo los árboles se adaptan a sus condiciones actuales, es decir, al clima y al tipo de suelo donde viven. Esto puede ser muy importante porque nos ayuda a predecir cómo se comportarían esas especies frente al cambio climático. Se espera que en nuestra región los veranos sean cada vez más cálidos y las precipitaciones menos frecuentes. Es decir, que el calor y la falta de agua podría comprometer la supervivencia y el crecimiento de las especies nativas de árboles de nuestra región. Por lo tanto, a través del estudio del ADN, podemos comprender cuáles serían, o por lo menos predecir cuáles serían las estrategias que emplearían estas especies para soportar estos cambios.